Buenos días. Comenzamos la clase donde vamos a terminar de ver lo que se llama lógica proposicional, algunas cuestiones que tienen que ver con explorar un poquito los sentidos del condicional y el bicondicional. Y en la segunda parte veremos la introducción a la lógica cuantificacional, con algunos conceptos que nos van a ayudar para la próxima clase, en donde ya vamos a ver de lleno la lógica cuantificacional. Entonces la idea sería la mitad o un poquito más de lógica proposicional y la introducción a la lógica cuantificacional. Lo que vamos a hacer entonces es explorar el condicional. Vamos a escribir la fórmula clásica del condicional, lo que se llama condicional material, ¿verdad? Explicación material, es lo único que vamos a trabajar en lógica. Y la idea sería, con esta fórmula, intentar explicar todas las deducciones que se pueden hacer, todas las inferencias que se pueden hacer a partir de la fórmula original. Para hacer esto, lo que vamos a intentar pensar es lo que se llama condiciones necesarias y suficientes, para que más o menos quedemos claros con esta cuestión de la condición necesaria. Entonces, vamos a hablar de condición necesaria y de la condición suficiente. O sea, cuando algo es condición necesaria, cuando algo es condición suficiente. Cuando hablamos de condición suficiente, lo que queremos decir es que cuando tenemos un enunciado y este enunciado lo implicamos con otro, ese enunciado es para el otro una condición suficiente si el estado de cosas que este enunciado predica tiene que darse o es suficiente para que se dé el otro enunciado. Por ejemplo, si P es el enunciado que está implicado con Q, entonces P es una condición suficiente para Q si cuando se da P, se da Q. Por ejemplo, si yo digo, si tomo veneno, que sería P, me muero, sería Q, estoy diciendo que es suficiente tomar veneno para que se produzca la muerte. ¿Bien? Por eso que si se da P, es suficiente para que se dé Q. Entonces, en este sentido, P es condición suficiente para es suficiente que yo tome veneno para morir. Ahora, es suficiente porque me puedo morir de otras formas, ¿verdad? No solamente tomando veneno. Pero es suficiente porque una de las formas para que yo me muera es tomar veneno. Con cualquier otro condicional funciona igual. Si yo digo, si llueve, entonces la calle se moja, es suficiente que llueva para que la calle esté mojada. Ahora, se puede mojar la calle de otros modos, aparte de la lluvia, pero es suficiente con la lluvia. ¿Bien? Entonces, algo es condición suficiente si, al darse esa condición, ese estado de cosas, origina otra como condición suficiente. Entonces, si se da P, P es condición suficiente para Q. ¿Qué pasa con la condición necesaria? Vamos con el mismo ejemplo. Si el ejemplo es si tomo veneno me muero, esto quiere decir que si se da P, o sea que si efectivamente tomo veneno, es necesario que ocurra Q. Porque esta es la condición. Q tiene que ocurrir necesariamente si se dio P. Por lo tanto, Q es condición necesaria para P, ya que si se dio P, debe darse Q, porque de esa forma se cumple el condicional.
ya que sabemos que si se da P y esto es falso, el condicional es falso, ¿no? Entonces, si se da P, se debe dar Q, por lo tanto Q es condición necesaria para P. Una vez que se dio P, es necesario que se dé Q. Si yo tomo veneno, es necesario que me vayan a morir. Entonces, la relación es esta: P es condición suficiente para Q y Q es condición necesaria para P. Si cambiamos el ejemplo, por ejemplo, si decimos, para que se entienda la condición necesaria, la condición necesaria es que cuando algo se da de forma necesaria, aquello que origina, si se da de forma necesaria algo, forma parte de la correlación. Por ejemplo, si yo digo, para recibirme de profesor de filosofía, es necesario que apruebe introducción en la filosofía. ¿Bien? ¿Qué significa que es necesario? Es que yo no puedo recibirme de profesor de filosofía si no apruebo introducción en la filosofía. Es necesario aprobarla para recibirme. Entonces, por eso es condición necesaria. Si se da esto, si yo apruebo introducción en filosofía, bueno, es un paso más para recibirme. Pero ojo, que si yo apruebo introducción en filosofía, no me recibo de profesor, necesito aprobar todas las otras materias, ¿no? Entonces, cada una de las materias de la carrera son necesarias para recibirme de profesor de filosofía. Pero son necesarias, pero no necesarias y suficientes. Esa es la diferencia. Entonces, aprobar una materia es necesaria, pero no es necesaria y suficiente. Entonces, en la condición necesaria y en la condición suficiente, se puede establecer un condicional. Ahora, si yo digo que algo es necesario y suficiente para que ocurra otra cosa, estoy estableciendo un bicondicional. Porque, por ejemplo, si yo digo, para ser mayor de edad, debo tener 18 años, o si quieren ustedes, si tengo 18 años, entonces soy mayor de edad. Tener 18 años es condición necesaria y suficiente para ser mayor de edad. Entonces, ahí sí es condición necesaria y suficiente. En este caso estoy haciendo una especie de equivalencia entre ser mayor de edad y tener 18 años. Cuando algo entonces es condición necesaria y suficiente, por ejemplo, si tengo 18 años, entonces soy mayor de edad, y sé que para ser mayor de edad solamente requiero tener 18 años, o sea, es condición necesaria y suficiente tener 18 años para ser mayor de edad, yo puedo intercambiar esto y decir, si soy mayor de edad, entonces tengo 18 años, ¿bien? ¿Por qué? Porque para ser mayor de edad, 18 años es condición necesaria y suficiente. Si se da esto, se da esto. Con lo cual, esto ya no es un condicional, sino es un bicondicional. Yo puedo equivaler P con Q. Y puedo hacer un intercambio, es decir, si se da uno, se da el otro, o si se da el otro, se da lo uno. Y en este sentido, es un bicondicional. Entonces, las condiciones necesarias y suficientes se escriben como bicondicionales. Las condiciones necesarias o las condiciones suficientes se escriben como condicionales. ¿Bien? Entonces, una condición necesaria se tiene que dar para que se dé lo otro. Pero una condición suficiente basta para que se dé lo otro. Se puede dar de otras maneras. Y las condiciones necesarias y suficientes solamente estando presente una aseguran sí o sí la presencia de la otra, y ahí estamos hablando de un bicondicional y no de un condicional. Bien, con estos conceptos vamos a trabajar de aquí en adelante. Algunas aclaraciones. En algunos manuales o en alguna literatura que ustedes pueden conseguir de lógica, van a ver lo siguiente, van a ver que a veces se utiliza una psicología para la explicación lógica o formal y otra psicología para la explicación material. O sea, en el mismo libro, ¿no? Algunos
equivalencia, no todos. Nosotros hemos dicho que la implicación material, en algunos libros la escriben de este modo, con esta forma de herradura así. Y este símbolo dejan para la implicación formal o lógica. Nosotros hemos dicho que a nosotros nos interesa solamente la material, porque de última lo que nos interesa es la forma, ¿bien? Pero en algunos libros se hace la diferencia entre uno y otro. Recordemos que la implicación formal lo que dice es que el antecedente está implicado, está implicado con el consecuente de una manera, ya puede ser empírica, o sea, causal, o puede ser de definición, o sea, analítica. Pero se desprende uno del otro causalmente o analíticamente. En cambio, la implicación material no importa la conexión que tenga, siempre el antecedente con el consecuente tienen sus propias relaciones, independientemente de la proposición que nosotros pongamos. A nosotros nos interesa la material porque con eso trabajamos en lógica. Sin embargo, algunos intentan diferenciar y indicarnos que esta es formal y que esta es material. Insisto, en algunos lugares lo van a encontrar así, en otros no. ¿Cómo? El nombre es confuso. ¿De quién? De las implicaciones. Bueno, sí, claro, el material es la implicación que no importa qué proposición vos pongas, sino lo que importa es la forma. Pero algunas proposiciones, cuando están implicadas causalmente, se les llama implicación formal. Lo mismo va a suceder para los condicionales. Por ejemplo, hay algunas literaturas que utilizan este tipo de condicional para hablar de lo que se llama una equivalencia material y utilizan otra psicología para hablar de una equivalencia lógica. Que fíjense más o menos lo mismo que eso. Y este es el tema de hoy, que es la diferencia entre equivalencia lógica y equivalencia material. Entonces, algunos utilizan esta simbología para hablar de equivalencia material, que ustedes se dan cuenta es un bicondicional. Y utilizan esta simbología para hablar de equivalencias lógicas, que también es un bicondicional, ¿bien? Pero la cuestión que vamos a tratar de pensar hoy es cuál es la diferencia entre una equivalencia material y una equivalencia lógica. Nosotros vamos a dejar la diferencia porque sí es necesaria en este caso. No me parece que la otra sea necesaria, la de condicional, pero en este caso me parece necesaria establecer distintos símbolos para uno y otro porque de última son mucho más claros si uno deja esta manera de simbolizar con distintos símbolos. Y vamos a ver por qué. Entonces sí vamos a utilizar los diferentes símbolos para diferenciar una equivalencia de la otra. ¿Qué es una equivalencia lógica con respecto a la equivalencia material? Bueno, hay varias definiciones. Hay definiciones cortas que dan generalmente los libros, que a mí no me gustan mucho porque no relacionan una con otra. Ya les voy a decir cuáles son, pero yo prefiero una larga que elaboré para que se relacionen una con otra. Yo voy a editar primero la larga y luego veremos las definiciones cortas. La definición de equivalencia formal es la siguiente. Perdón, de equivalencia, sí, formal o lógica es la siguiente. Si dos proposiciones se relacionan entre sí por medio de una equivalencia material, y si su tabla de verdad nos da una tautología, entonces estamos ante una equivalencia lógica.
misma definición es una implicación por una conjunción. Si se da esto y esto, entonces lo otro. ¿Bien? Les repito para que quede más claro. Si yo tengo dos proposiciones y estas proposiciones se relacionan por medio de la equivalencia material, y si su tabla de verdad de la equivalencia material da tautología, entonces es una equivalencia lógica. ¿Bien? Esa es la definición larga. Las definiciones cortas dicen lo siguiente: una equivalencia lógica, su tabla de verdad es tautología. Una equivalencia material, su tabla de verdad es la misma tabla de verdad. Dicho así, no se entiende nada. Bueno, ya vamos a verlo bien clarito. Mantengan la primera definición. La cuestión es la siguiente. Ustedes se dan cuenta que esto es un bicondicional, ¿bien? Esto también es un bicondicional. Pero a esto se le llama equivalencia material y esto se llama equivalencia lógica. La idea es la siguiente. Todas las equivalencias lógicas son equivalencias materiales, pero no todas las equivalencias materiales son equivalencias lógicas. Solamente algunas. ¿Cuáles? Las que están en la definición. Si se dan dos proposiciones, si todo de verdad, todo verdadera, y se relacionan por medio de una equivalencia material, entonces es una equivalencia lógica. Entonces, ¿las equivalencias lógicas son bicondicionales? Claro que sí, igual que las equivalencias materiales. Pero no todos los bicondicionales son equivalencias lógicas. Eso tiene que dar bien clarito. Siempre vamos a hablar de bicondicionales, pero en este caso, para hacer la relación, hablamos de equivalencia material y equivalencia lógica. Vamos a un ejemplo de lo que estamos diciendo. Yo voy a poner aquí abajo un ejercicio para las tablas de verdad y una regla novedosa, distinta a la que hicimos la clase pasada, pero que me parece más clara que la anterior. Aquí voy a poner las proposiciones, las letras proposicionales, con su valor de verdad. Luego, voy a poner las siguientes proposiciones. Entonces, Q. Entonces, P. Luego la conjunción de P entonces Q y Q entonces P. Por último, vamos a hacer un bicondicional entre P y Q. ¿Bien? Aquí están los valores y estos son lo que nosotros debemos resolver con los valores que tenemos aquí. Comenzamos con el primero. Esto es una implicación, no es un condicional. ¿Bien? Los condicionales entonces son cuando es verdadero y falso, es falso. En todo lo demás es verdadero. ¿Bien? Aquí lo mismo, ¿no? Pero aquí vamos al revés, vamos de Q para P. Aquí es Q entonces P. Entonces buscamos de Q para aquí, para la izquierda. En este caso verdadero o falso, entonces aquí va falso y en todo lo demás verdadero. Hasta ahí. Es fácil, ¿no? Hemos visto esto en clase anterior. Lo que vamos a hacer aquí es la conjunción de estas dos. ¿Está bien? O sea, ahora utilicen estos dos resultados para hacer la conjunción, que ya están aquí. La conjunción era que para que sea verdadero tienen que ser los dos verdaderos. Aquí, por ejemplo, es verdadero y aquí abajo, ¿no? Entonces lo que sigue es falso, falso y verdadero. ¿Está bien? Ahora lo que nos resta es, aquí están los valores de P y Q, hacerla el resultado del bicondicional. El resultado del bicondicional era como cuando ambos valores eran verdaderos o falsos, era verdadero, ¿verdad? Todo lo demás era falso. O sea, si tienen los mismos valores de verdad, es verdadero. Entonces, aquí tiene los mismos valores de verdad, es verdadero. Y abajo también. Entonces, todo de aquí son falsos. Bien, ahora, fíjense.
La definición corta decía que algo es una equivalencia material cuando las dos tablas de verdad son las mismas tablas de verdad. ¿Se entiende? Esa decía la definición corta. Fíjense que aquí y aquí tienen la misma tabla de verdad. Entonces son equivalencias materiales. Esa es lo que dice la definición. Si sus tablas de verdad son las mismas, entonces son equivalencias materiales. En cambio decía, las equivalencias lógicas son cuando sus tablas de verdad dan todo verdadero, o sea, una tautología. ¿Está claro eso? Ahora, vayan a la definición primera que yo les di. Una equivalencia lógica, ¿cuál es? Bueno, si yo tomo dos proposiciones, por ejemplo, esta. Voy a borrar aquí para que tenga más. Yo tomo esto de aquí, P, entonces Q, y hago una conjunción con Q, entonces P. Y esto es una proposición. Pero dice la definición, si yo tomo dos proposiciones que están relacionadas mediante un condicional, un bicondicional, o sea, una equivalencia material, ¿cuál es la otra proposición? Esta, P, sí, solo sí, Q. Y la relaciono mediante un bicondicional. Es una equivalencia lógica si esto me da todo verdadero. Ahora, fíjense aquí. Este es el resultado de aquí y este es el resultado de aquí. ¿Bien? Y fíjense, si dan el mismo valor de verdad, entonces es todo verdadero. Aquí efectivamente es todo verdadero, porque aquí yo tengo B, F, F y B, y aquí yo tengo B, F, F y B. Por lo tanto, esto de aquí es una equivalencia. Entonces, volvamos a la definición. Una equivalencia lógica es cuando se relacionan dos proposiciones mediante una equivalencia material y su tabla de verdad da tautología. Entonces, esto es una equivalencia lógica y, por ejemplo, esto es una equivalencia material. ¿Ambas son bicondicionales? Claro que sí. Pero este bicondicional es una equivalencia lógica y este bicondicional es una equivalencia material. ¿Para qué sirven las equivalencias lógicas? Para encontrar las leyes de lógica. Cuando yo tengo una equivalencia lógica como esta, quiero decir que esta parte, o sea, esta parte de la ecuación es intercambiable con esta. Si yo estoy demostrando algo y me encuentro con esto de aquí, o sea, con una conjunción de condicionales que tienen esta forma, yo lo puedo cambiar por esto. Porque ambas me dan tautología, su equivalencia material me da tautología. Entonces, esto es una ley lógica. Y todas las leyes lógicas tienen esto, son equivalencias lógicas. O sea que si yo pongo una proposición de aquí, una proposición de aquí, y hago la tabla de verdad, me tiene que dar todo tautología. Pero, insisto, no todas las equivalencias lógicas son equivalencias materiales, pero no todas las equivalencias materiales son equivalencias lógicas. Yo puedo tener cualquier otra equivalencia material, pero si le hago la tabla de verdad, no me va a dar una equivalencia lógica si es que no me da todo tautología. Bien, entonces, aquí yo estoy demostrando que entre esta proposición y esta proposición hay una tautología, por lo tanto, esto es una ley lógica. A ver, ahora que hay impresión. ¿Con qué cuadro? Eso. Sí, como que... Ya estaba por el... ¿No han copiado todavía? No. Bueno, entonces... Nada que